¿Alguna vez te has detenido a pensar si aquello que sientes en lo más profundo de tu ser es más que simples pensamientos o intuiciones? ¿Has percibido esa voz suave y clara que parece advertirte, guiarte o llenarte de paz, incluso cuando todo a tu alrededor es un torbellino de confusión? Tal vez, sin siquiera notarlo, has estado experimentando el poderoso don del discernimiento, un regalo divino que solo el Espíritu Santo puede despertar en un corazón dispuesto. Quizás te has preguntado, ¿cómo saber si este don realmente está en mí? ¿Cómo estar seguro de que es el Espíritu Santo quien me guía? No estás solo en esta búsqueda. Muchos creyentes sienten ese llamado, pero dudan, pensando que tal vez sea su propia mente o sus emociones jugando con ellos. Pero hoy quiero decirte algo con total certeza. Dios no es un Dios de confusión. Él quiere que su voz sea clara en tu vida, que la reconozcas y camines con seguridad bajo su dirección. En este mensaje, vamos a descubrir juntos las señales claras y poderosas que indican que el don del discernimiento ya está obrando en ti. Señales que quizás ya has experimentado sin darte cuenta de que eran manifestaciones de la presencia del Espíritu Santo en tu vida. Prepárate, porque lo que descubrirás hoy podría transformar por completo tu relación con Dios y la manera en que percibes el mundo espiritual. Así que quédate conmigo, porque este mensaje podría ser la respuesta que has estado buscando. El Espíritu Santo desea usarte, guiarte y hablarte de formas que quizás aún no has imaginado. Estás a punto de entender si este don ya arde en tu interior y cómo puedes desarrollarlo aún más para la gloria de Dios. Antes de seguir adelante, es crucial comprender qué es realmente el don del discernimiento. No es un simple instinto ni una corazonada pasajera, sino algo mucho más profundo. El discernimiento espiritual es un regalo divino, una manifestación del Espíritu Santo que te permite ver con claridad lo que los ojos humanos no pueden percibir, distinguir entre la verdad y el engaño, entre lo que proviene de Dios y lo que no. ¿Alguna vez has reflexionado sobre lo que realmente significa poseer este don? No es solo una sensación vaga o un presentimiento sin fundamento. Es la capacidad de escuchar con claridad la voz de Dios en medio del caos y las distracciones del mundo. Es ese susurro suave pero firme que te guía, te advierte y te da paz cuando todo parece confuso. El discernimiento es la evidencia de que el Espíritu Santo está activo en tu vida, moldeando tu percepción y llevándote a caminar en la verdad. Imagina por un momento que te encuentras frente a una decisión importante. Todo parece incierto, las opiniones a tu alrededor se multiplican, los caminos se entrecruzan, y en tu interior hay una lucha silenciosa entre lo que parece correcto y lo que realmente es lo mejor. Es en esos momentos de duda donde el don del discernimiento se hace evidente. Es esa certeza sutil pero inquebrantable que, aunque no siempre puedas explicar con palabras, te llena de convicción y paz. Pero el discernimiento no se limita solo a las grandes decisiones de la vida. Está presente en los pequeños momentos del día a día, cuando sientes que alguien necesita tu oración, cuando identificas una mentira disfrazada de verdad o cuando percibes un peligro que otros no ven. Es un reflejo del Espíritu Santo obrando en ti, guiándote con sabiduría y amor, porque Dios no quiere que camines en la oscuridad ni que seas engañado. Y aquí está lo más importante. El discernimiento no es un privilegio reservado para unos pocos. Es un regalo accesible a todo aquel que busca a Dios con un corazón sincero. La palabra de Dios nos recuerda en Santiago 1:5, si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Te das cuenta? Es un llamado personal. Dios está listo para darte esa claridad, esa guía, si se lo pides con fe. Tal vez te preguntes, ¿por qué es tan importante el discernimiento en mi vida? La respuesta es simple pero profunda. Vivimos en un mundo lleno de distracciones, medias verdades y confusión espiritual. Sin este don, es fácil desviarse, dejarse llevar por emociones pasajeras o influencias que no reflejan la voluntad de Dios. Pero cuando el discernimiento está activo en ti,
Puedes ver con claridad, distinguir lo puro de lo que no lo es y caminar con firmeza sin titubear. El discernimiento no solo te permite identificar lo externo, sino que también te confronta contigo mismo. Te lleva a examinar tus propias intenciones, a preguntarte con honestidad, ¿estoy caminando realmente en la voluntad de Dios o me he dejado llevar por mis propios deseos? Esta sinceridad transforma tu vida, haciéndote más sensible a la voz del Espíritu Santo, más dispuesto a corregir tu rumbo cuando sea necesario y, sobre todo, más humilde al reconocer tu constante necesidad de la guía divina. Hoy quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás dispuesto a escuchar? ¿A permitir que Dios afine tu espíritu para que puedas distinguir su voz por encima del ruido? El discernimiento no significa saberlo todo, sino estar lo suficientemente cerca de Dios para que Él te revele lo que realmente necesitas ver. No se trata de tener el control, sino de confiar plenamente en que su espíritu te guiará paso a paso hacia la verdad. Que este sea tu anhelo. Un corazón dispuesto, un espíritu sensible y una mente abierta a la dirección de Dios. Porque cuando el discernimiento está presente en tu vida, no solo caminas con sabiduría, sino que vives con la seguridad de estar alineado con su propósito divino. Y eso, querido lector, es la mayor paz que puedes experimentar. Una de las primeras señales de que puedes estar siendo llamado al don del discernimiento es ese deseo profundo, casi inexplicable, de comprender la verdad más allá de lo evidente. Un anhelo ardiente de distinguir con claridad lo que proviene de Dios y lo que no. No es simple curiosidad ni un impulso emocional pasajero, sino una inquietud espiritual, un fuego que arde en lo más profundo de tu corazón y que no te deja conforme con lo superficial. Tal vez lo has sentido antes. Esa sensación de que algo no está bien, aunque todo parezca normal a simple vista. Esa incomodidad inexplicable cuando escuchas ciertas palabras o te encuentras en situaciones donde tu espíritu se inquieta. Es como si una voz suave pero firme dentro de ti susurrara, esto no es de Dios. Ese deseo de entender, de ver con los ojos del Espíritu, es una clara evidencia de que el Espíritu Santo ya está obrando en ti, despertando tu percepción espiritual. El discernimiento no es un don exclusivo de quienes predican o tienen ministerios visibles. Es un regalo que Dios deposita en corazones dispuestos, en aquellos que anhelan vivir en su verdad y ser guiados por su sabiduría. Es un llamado a ser luz, a ver con los ojos del Espíritu lo que otros no perciben, pero no para juzgar, sino para proteger, edificar y guiar a quienes lo necesitan. Cuando ese deseo nace en tu corazón, es el Espíritu Santo tocándote, invitándote a ir más profundo en tu fe. Recuerda lo que dice la palabra en Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Ese anhelo que sientes no es una casualidad, es un eco de la voz de Dios llamándote a un propósito mayor. Pero aquí está lo más importante: el deseo por sí solo no es suficiente. Dios honra a los que le buscan con humildad, con un corazón rendido, no con intenciones de orgullo o de superioridad espiritual, sino con la sincera necesidad de ser más como Cristo. Porque el verdadero discernimiento no se trata solo de ver la verdad, sino de vivir en ella. ¿Has sentido ese anhelo en tu corazón? Ese deseo profundo de estar en su presencia, de escuchar su voz con claridad y de caminar en su verdad. Porque el discernimiento no es solo ver lo que está mal, sino percibir la voluntad de Dios con claridad, entender su propósito en medio de cada situación y estar dispuesto a dejarse guiar, aunque la verdad sea incómoda o difícil de aceptar. Es un llamado a estar tan alineado con su corazón que sus pensamientos se conviertan en los tuyos, que su sentir sea tu sentir. Si ese deseo arde en tu interior, no lo ignores. Es el Espíritu Santo llamándote, preparándote para algo mayor. Busca en oración. Pídele que continúe despertando esa sensibilidad en tu vida. Dile, Señor, despierta en mí tu sabiduría, muéstrame tu verdad, abre mis ojos espirituales para verte y escuchar tu voz con claridad. Y mientras lo haces, notarás cómo tu percepción se agudiza,
¿Cómo comienzas a ver la obra de Dios con una claridad que antes no tenías? El don del discernimiento no es un privilegio reservado para unos pocos. Es un llamado para todo aquel que anhele caminar en la verdad y ser un instrumento en las manos de Dios. Si ese deseo está en ti, es porque el Espíritu Santo ya está obrando en tu vida. No lo ignores. Es un llamado a ver el mundo a través de los ojos del cielo. La segunda señal que indica que posees el don del discernimiento es cuando sientes un profundo amor por la presencia de Dios en tu vida. Cuando amas estar con Él, tu vida cambia. Comienzas a ver el mundo de manera diferente. Lo que antes te atraía, lo que ocupaba tu mente y tu tiempo, empieza a perder su brillo frente a la gloria incomparable de estar cerca de Él. Es como si cada momento en su presencia revelara un poco más de su corazón, iluminando tu camino y dándote claridad en medio de la confusión. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Salmo 73, 25. Estas palabras del salmista capturan el anhelo profundo de un alma que ha probado la bondad de Dios. Es este amor el que activa el don del discernimiento, porque solo en su presencia puedes aprender a distinguir su voz del ruido del mundo. Es en esos momentos sagrados cuando Él te muestra lo que es verdadero, lo que es puro y lo que proviene de su voluntad. Piensa en María, la hermana de Marta, quien se sentó a los pies de Jesús, absorta en cada palabra que salía de su boca, mientras Marta estaba ocupada con las tareas. María eligió lo mejor, estar en su presencia. Lucas 10, 38 a 42. Este acto no solo mostró su amor por Jesús, sino que también reflejó un corazón sensible y dispuesto a recibir su verdad. ¿Te identificas con María? O tal vez te das cuenta de que, como Marta, a veces las preocupaciones te distraen de lo que realmente importa. Porque el amor por la presencia de Dios también requiere valentía. Requiere dejar de lado las expectativas del mundo, apartar tiempo y decidir que estar con Él es más importante que cualquier otra cosa. Es un acto de fe, porque aunque no siempre veas las respuestas de inmediato, sabes que su presencia lo transforma todo. Mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Salmo 84, 10. ¿Te has detenido a reflexionar en el poder de estas palabras? En su presencia no solo encuentras consuelo, sino también revelación. El Espíritu Santo comienza a abrir tus ojos espirituales, permitiéndote ver las cosas como Dios las ve. Los problemas pierden su fuerza, las decisiones difíciles se vuelven más claras y tu corazón se alinea con su propósito. Cuando amas la presencia de Dios, no estás buscando emociones pasajeras ni experiencias superficiales. Estás buscando a Dios mismo, su corazón, su voluntad. Este amor no se trata de lo que Él puede darte, sino de quién es Él. Es desearlo por encima de todo, porque sabes que nada en este mundo puede llenar el vacío que solo Él puede llenar. Ahora te pregunto, ¿estás dispuesto a responder a este llamado? Vos se convierte en un instrumento de liberación y de restauración, porque el poder de la intercesión, unido al discernimiento espiritual, tiene la capacidad de transformar realidades invisibles y traer paz a los corazones atribulados. Cuando estás en sintonía con el Espíritu Santo, tienes la capacidad de identificar esas tensiones espirituales, esos momentos de oscuridad, y no solo los ves, sino que puedes intervenir con sabiduría y autoridad. La clave está en no dejarte llevar por la ansiedad ni por el miedo, sino confiar plenamente en el poder de Dios que habita en ti. Dios no te ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Esto significa que, aunque percibas un ambiente espiritual cargado de tensiones o incluso percibas la influencia de lo negativo, tienes la autoridad y el poder para cambiar esa atmósfera a través de la oración. Tu oración no es solo un acto de fe, es un acto de poder. Cuando oras con discernimiento, estás alineado con el propósito de Dios y su voluntad se manifiesta en el mundo espiritual. No subestimes el poder que tienes cuando te unes a Dios en intercesión. La tercera señal que revela que posees el don del discernimiento es esa sensibilidad profunda
hacia el ambiente espiritual que te rodea. Este don te permite ver más allá de lo físico y percibir lo que está ocurriendo en el ámbito espiritual. Tal vez hayas sentido que, al entrar en un lugar, algo te inquieta sin razón aparente, o por el contrario, algo tan poderoso te envuelve con paz y serenidad que sabes que Dios está presente. Esa sensación no es algo aleatorio, es el Espíritu Santo hablándote y abriendo tus ojos espirituales para que puedas ver lo que otros no ven. Cuando tienes esta sensibilidad, puedes distinguir claramente un lugar lleno de la presencia de Dios de uno que está marcado por confusión, caos o influencias espirituales que no provienen de Él. Esta percepción te da una ventaja espiritual. Te permite discernir las fuerzas que están en juego y actuar conforme a la voluntad de Dios. Este don no tiene el propósito de sembrar miedo, sino de capacitarte para actuar con sabiduría y firmeza en la intercesión. Cuando sientas esa incomodidad o esa paz intensa, reconoce que no es tu imaginación, sino una señal divina de que estás siendo guiado para actuar. Entonces, ¿qué hacer cuando sientes esa sensibilidad espiritual? Primero, no dejes que el miedo se apodere de ti. La ansiedad no es la respuesta. La sensibilidad espiritual está diseñada para empoderarte, para hacerte más consciente de las realidades invisibles y para prepararte para interceder. Si el ambiente espiritual está cargado, si percibes que alguien está luchando internamente, no te alejes ni juzgues. En lugar de eso, ora. Intercede por esa persona, por esa situación. Lleva esas cargas al trono de gracia, porque la oración mueve montañas y cambia la atmósfera. Recuerda que el discernimiento sin oración es incompleto. El Espíritu Santo te guía, te muestra lo que está ocurriendo en lo invisible, pero es a través de la oración que tomas acción. La oración te da el poder de cambiar las cosas. Es cuando decides arrodillarte, cuando decides clamar con fe, que el poder de Dios se manifiesta. No es solo un acto de pedírselo a Dios, es un acto de participación en el reino espiritual, una acción en la que te conviertes en un canal de su poder. La intercesión es fundamental. No se trata solo de identificar lo que está mal, sino de intervenir y traer el poder de Dios a esa situación. Cuando ves algo que no está alineado con la voluntad de Dios, cuando sientes ese peso espiritual en el ambiente, ora. Lleva esas cargas a Dios y verás cómo las cadenas se rompen, cómo el Espíritu Santo comienza a mover todo a su favor. Tú, como hijo de Dios, tienes la autoridad para declarar la verdad y romper las barreras que están impidiendo la manifestación del reino de Dios en esa situación. El discernimiento espiritual te prepara para ser un guardián de la fe, un intercesor que lucha en el ámbito espiritual por lo que es justo. Al discernir los tiempos, los ambientes y las intenciones de los corazones, te conviertes en un instrumento en las manos de Dios para traer luz a las tinieblas, restauración a lo que está roto y sanidad a los corazones heridos. Por último, recuerda que el discernimiento no solo es un regalo de percepción, sino también una invitación para ser parte activa en la obra de Dios. No es algo para ti solo, es algo que se comparte, se usa para bendecir y edificar el cuerpo de Cristo, para guiar a otros hacia la verdad y la paz que solo Él puede dar. Si sientes este llamado a discernir, no lo ignores, porque el Espíritu Santo está obrando en ti para algo más grande, algo que transformará tanto tu vida como la vida de aquellos a tu alrededor. Instrumento de luz que te permite caminar en un mundo lleno de oscuridad, guiando a otros hacia la verdad y la restauración en Cristo. La sensibilidad espiritual que el Espíritu Santo ha despertado en ti no es algo para que te sientas excluido o fuera de lugar, sino para que puedas influir con el poder divino en todo lo que tocas, llevando la luz de la verdad de Dios a los rincones más oscuros. La cuarta señal de que posees el don del discernimiento es ese sentimiento de ser diferente, de percibir la vida de una manera única, como si tu corazón estuviera afinado a una frecuencia espiritual más profunda. Tal vez sientes que entiendes lo que otros no pueden ver, como si pudieras leer entre las líneas de las palabras, descubrir las intenciones ocultas en los corazones de las personas y captar las atmósferas que otros ni siquiera notan.
No se trata de una habilidad natural o de orgullo, sino del Espíritu Santo trabajando en ti para afinar tu percepción espiritual y llevarte a un propósito mayor. Este don te hace ver el mundo desde una perspectiva diferente. Mientras el mundo persigue la superficialidad, tú sientes el peso de lo eterno. El pecado, la mentira, la injusticia, cosas que a otros no parecen afectar, te impactan profundamente. Tu espíritu ha sido sensibilizado por la presencia de Dios y ya no puedes ser indiferente ante lo que no está alineado con su voluntad. Este llamado, aunque puede ser incómodo y aislante, es un llamado a ser un reflejo de su luz, un guardián espiritual que discierne y actúa con sabiduría. La verdad que ves detrás de las situaciones y las palabras es el Espíritu Santo revelándote lo que otros no pueden percibir. En momentos en los que te sientas fuera de lugar, incluso entre aquellos que comparten tu fe, no dudes de lo que estás sintiendo. Si tu corazón anhela un nivel más profundo de verdad, de pureza, de conexión con Dios, no es un capricho ni una exageración. Es el llamado del Espíritu Santo a vivir en una frecuencia más alta, más alineada con su voluntad. Tal vez te has sentido solo, como si no encajaras con la corriente principal del pensamiento cristiano o con las actitudes comunes en tu comunidad de fe. Pero esto no es una carga, es una distinción que te coloca en un propósito divino. El Espíritu Santo te está apartando para algo especial, para ser una luz en medio de un mundo en tinieblas. La Escritura es clara en 1 de Pedro 2:9, que eres parte de un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, y has sido llamado para que anuncies las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esta palabra no es solo un consuelo, es un recordatorio de tu propósito. Ser diferente no es una maldición, sino una bendición. Es una señal de que Dios está trabajando profundamente en tu vida, guiándote a vivir de una manera que refleje su carácter y su voluntad en la tierra. Recuerda que la diferencia no es algo que deba aislarte, sino algo que debe impulsarte hacia adelante en tu llamado. Jesús mismo fue diferente. Él fue incomprendido, rechazado y en muchos casos no fue aceptado por aquellos que lo rodeaban. Sin embargo, nunca se desvió de su propósito. Jesús fue la luz en medio de la oscuridad, y esa misma luz ahora habita en ti. El don del discernimiento te separa para un propósito más alto, pero no para que vivas aislado o marginado, sino para que puedas iluminar el camino para otros, guiándolos a través de la oscuridad hacia la luz de Cristo. Así que, cuando sientas ese peso, ese llamado profundo en tu espíritu, no lo ignores ni te preocupes por ser diferente. No estás solo y no estás equivocado. Estás siendo moldeado por el Espíritu Santo para un propósito divino, y aunque no siempre será fácil, nunca estarás fuera de la voluntad de Dios. Él está trabajando en ti, revelándote verdades que otros no pueden percibir, afilando tu discernimiento para que puedas actuar como un intercesor, un guardián espiritual que cambia las atmósferas y avanza en el reino de Dios. Tu sensibilidad espiritual no es un peso, es un privilegio. Es una evidencia de que Dios te está usando de una manera especial para impactar el mundo a tu alrededor. No te rindas, porque cuando caminas en la verdad de Dios, Él te dará la fuerza para cumplir el propósito para el cual te ha llamado y te llevará a alturas que jamás imaginaste. Instrumento de luz, una herramienta espiritual que te permite ser un faro en un mundo sumido en la oscuridad. El don del discernimiento no solo te separa del común, sino que te coloca en un lugar único, con una misión especial: ser un reflejo de la verdad de Dios, de su luz en medio de las tinieblas. No es un peso que debas cargar con desesperación, sino un privilegio que te prepara para influir con poder y sabiduría en los lugares y situaciones que el Señor ha dispuesto para ti. Es importante recordar que este don no te convierte en alguien superior, sino en un servidor más sensible a la dirección del Espíritu Santo. Tú no estás siendo apartado para hacerte exclusivo ni para aislarte, sino para ser un instrumento de cambio, para traer restauración, para iluminar y liberar a otros con la autoridad que Dios te ha otorgado. La sensación de ser diferente, de ver lo que otros no pueden ver, de percibir lo que parece invisible a los ojos humanos,
No es una casualidad, ni una manifestación de tu imaginación. Es el Espíritu Santo obrado en ti, afinando tu percepción y tu corazón para un propósito divino. El discernimiento espiritual te permite ver más allá de las apariencias y entender la verdadera esencia de las situaciones. No te conformas con lo superficial, porque Dios ha colocado un peso de eternidad en tu corazón. El pecado, la mentira y la injusticia no te son indiferentes. La corrupción moral que otros pueden aceptar en ti genera un choque, una incomodidad, porque tu espíritu está afinado a la frecuencia divina. Ya no puedes pasar por alto lo que no está alineado con la voluntad de Dios. Tu percepción ha sido tocada por su presencia, y este despertar espiritual te obliga a actuar, a ser un intercesor, a clamar por justicia, a ser un defensor de la verdad en un mundo que la ha distorsionado. A veces, este llamado a ser diferente puede sentirse solitario, especialmente cuando te das cuenta de que no todos a tu alrededor comparten la misma sensibilidad o comprensión espiritual. Quizá te preguntas si realmente estás percibiendo algo que otros no pueden ver, o si quizás estás exagerando. Pero quiero asegurarte de que no estás equivocado. No estás perdiendo la cabeza ni viendo cosas que no existen. El Espíritu Santo está obrando en ti y te está llamando a ser parte de algo mucho más grande que lo que los ojos físicos pueden ver. En esos momentos de duda, recuerda que ser diferente es parte de tu propósito. La Escritura en 1 Pedro 2:9 lo expresa claramente. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ser elegido no es para separarte en soledad, sino para que puedas reflejar la luz de Cristo en un mundo que se encuentra en tinieblas, que es cegado por el engaño y la falsedad. Tu diferencia no es un error, es la evidencia de que Dios está trabajando profundamente en ti. Aunque en ocasiones este llamado a ser diferente te haga sentir solo, nunca olvides que este es un privilegio. Jesús mismo fue diferente. Él no fue comprendido por muchos, fue rechazado y hasta condenado. Sin embargo, nunca dejó de seguir su propósito. Él nunca cedió a las presiones del mundo, ni se desvió de la misión que su Padre le encomendó. Ahora, el mismo Espíritu que moraba en Él está obrando en ti. Él te está moldeando, enseñándote, revelándote verdades que otros no perciben, porque estás llamado a vivir en una sintonía espiritual más alta. El don del discernimiento no es para aislarte, sino para iluminar. Este don te permite ser un faro en la oscuridad, alguien que puede traer claridad y verdad en medio de la confusión. No se trata de hacer juicio, sino de entender lo que está sucediendo en el plano espiritual y actuar conforme a la voluntad de Dios. En este caminar, no temas ser diferente ni sentirte apartado, porque ser llamado a discernir es ser llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Y esa luz es la que transforma, la que sana, la que libera. Recuerda, el discernimiento no es solo un don, es una responsabilidad. Es un llamado para caminar con humildad, con comunión constante con Dios y con el corazón dispuesto a ser guiado por su Espíritu. No dependas de tu propio entendimiento, sino de la sabiduría que proviene de lo alto. Confía en el Señor con todo tu corazón, como nos enseña Proverbios 3:5-6, porque solo cuando te apoyas en su guía, Él endereza tus sendas. Cuando confías en Él, el discernimiento se convierte en una herramienta para la edificación de su reino, para la intercesión por los demás y para la transformación de las atmósferas espirituales. Así que, si sientes esa sensibilidad en tu espíritu, si ves más allá de lo visible, no lo ignores. No es un error ni una carga. Es el Espíritu Santo despertando en ti un don precioso, un don que te ha sido dado para cambiar el mundo, para ser un intercesor, un guardián espiritual que hace la diferencia en los lugares donde has sido colocado. Y escuchas su voz en lo profundo de tu ser. No lo tomes a la ligera. Esa es la señal clara de que el Espíritu Santo está afinando tu percepción espiritual, guiándote a un nivel más profundo de comunión con Dios. No es una coincidencia
ni una sensación pasajera. Es un llamado divino a caminar con Él de manera más íntima, a confiar en su dirección con plena certeza. Este don no solo se trata de sentir la presencia de Dios en tu vida, sino de estar sintonizado con la frecuencia del cielo, dispuesto a ser guiado en cada paso. La voz de Dios no siempre llega con estruendo ni con grandes manifestaciones. A menudo se presenta en forma de susurros sutiles en el corazón, en pensamientos que resuenan con paz y claridad. Cuando sientes esa certeza profunda que no puede ser explicada por lógica humana, sabes que es su voz la que te está guiando. La Escritura nos asegura que mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Juan 10, 27. Este versículo no está dirigido solo a unos pocos privilegiados, sino a todos aquellos que han sido llamados a ser sensibles a su voz. El Espíritu Santo ha dado este don para que todos, sin excepción, puedan escuchar y seguir la guía del Padre. Es un regalo que está disponible para ti, sin importar tu pasado ni tus circunstancias. Dios quiere hablarte de manera directa y personal, guiándote con amor y sabiduría. Al principio, puede ser difícil distinguir su voz entre tantas distracciones y ruidos del mundo. Quizá te has sentido confundido, dudando si lo que percibes es realmente su voz o simplemente un pensamiento propio. Pero es en esos momentos de incertidumbre que el enemigo busca sembrar dudas, para que ignores la dulce y clara dirección de Dios. Recuerda, cuando Dios habla, su voz trae paz, claridad y seguridad. No hay confusión ni temor en su llamado, solo confianza plena en que Él está contigo, guiándote hacia su propósito. Este discernimiento no es solo para tu beneficio personal. Aunque la voz de Dios te guía y te consuela en tu vida, también te prepara para ser un canal de bendición para los demás. Cuando el Espíritu Santo afina tu oído, te capacita para orar por los demás, para dar palabras de aliento, para ser un instrumento de restauración en sus vidas. Quizás sientes en tu corazón el impulso de orar por alguien, aunque no entiendas completamente por qué. Tal vez una palabra de consuelo o advertencia viene a tu mente y sientes la necesidad de compartirla. Esa es la voz de Dios que te usa para edificar a otros. En esos momentos, recuerda que no es solo un acto de caridad, sino una manifestación del discernimiento divino. Dios está confiándote su voz para que la compartas con otros. Y aunque esta acción pueda parecer sencilla o incluso insignificante, está cumpliendo un propósito eterno. En este proceso, tu fe se fortalece, porque no solo caminas por lo que ves, sino por la convicción de que el Espíritu Santo está obrando en ti, guiándote y usando cada palabra, cada oración, cada acción para su gloria. La verdadera comunión con el Espíritu Santo va más allá de la emoción momentánea. Es un caminar constante en su presencia, permitiendo que su voz transforme tu vida y la de los demás. Es en ese silencio donde su paz te envuelve, y es en su palabra donde encuentras respuestas en medio de la confusión. La sensibilidad a su voz no solo te lleva a tomar decisiones sabias, sino que también te da la certeza de que estás en el centro de su voluntad, aunque no puedas comprender completamente su plan. Y ahora, con esta sabiduría en mente, si tienes el don del discernimiento, es crucial recordar que no se trata solo de percibir, sino de actuar con propósito y responsabilidad. El discernimiento no es solo para distinguir lo correcto de lo incorrecto, lo bueno de lo malo, sino también para entender el corazón de Dios y reflejar su amor y verdad en todo lo que hagas. Es un don sagrado que, cuando se usa correctamente, puede traer transformación y luz a aquellos que te rodean. La clave aquí es ser un canal de su sabiduría. El discernimiento es una herramienta para edificar, para guiar, no para criticar o juzgar de manera impía. Cuando sientas que algo en tu espíritu está percibiendo lo espiritual de manera diferente, o percibas algo que no puedes explicar completamente, no te precipites en actuar. Antes de responder o tomar decisiones, lleva esas inquietudes a la presencia de Dios en oración. La respuesta nunca debe ser apresurada, siempre debe ser con humildad, buscando su claridad. En Filipenses 4:6,
se nos recuerda que debemos presentar nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Esta es la actitud correcta cuando nos encontramos con la inquietud del discernimiento. No es el momento de actuar con ansiedad o apresuramiento, sino de buscar la guía divina. Y lo que es más importante, la base de cualquier discernimiento debe ser la palabra de Dios, porque en ella encontramos la verdad inmutable. Vivimos en un mundo lleno de confusión, de voces que pueden ser contradictorias o engañosas. La verdad de Dios, sin embargo, permanece firme y clara. En Hebreos 4:12, la palabra de Dios nos recuerda que es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Esta es la clave para verificar cualquier percepción espiritual que tengas. Si lo que percibes no está alineado con las Escrituras, no viene de Dios. La palabra de Dios es tu brújula en medio de la oscuridad, y todo lo que experimentes, sientas o percibas debe ser evaluado a través del filtro de la verdad divina. De esta forma, el discernimiento, además de ser un don, se convierte en una responsabilidad. No es un privilegio para juzgar a los demás o para buscar en los otros lo que no comprendemos, sino una herramienta para extender la luz de Cristo. El verdadero discernimiento produce paz, comprensión y, sobre todo, amor. No debe dividir, sino unir. No debe rechazar, sino abrazar con compasión. Cuando pongas en práctica este don, recuerda que el primer paso es siempre llevar todo a la presencia de Dios en oración. Tómate el tiempo para escuchar su voz, para buscar su dirección. No te dejes llevar por lo que parece evidente a simple vista, sino busca la claridad que solo Él puede ofrecerte. La sabiduría verdadera proviene de una comunión íntima con el Padre, y cuando estás sintonizado con su voluntad, el discernimiento que Él te ha dado te llevará a un camino de mayor crecimiento, propósito e impacto en el mundo. Así que, si estás experimentando este llamado, si sientes ese susurro divino en tu vida, no lo ignores. El Espíritu Santo te está guiando, te está llamando a ser un canal de su sabiduría. Permite que ese don crezca en ti, no solo para tu beneficio, sino para ser una luz en medio de la oscuridad, para llevar la verdad de Dios a un mundo que tanto la necesita. Cada acción, cada pensamiento, debe estar alineado con la verdad de su palabra, porque en ella se encuentra la claridad, la paz y la dirección que tu espíritu busca. Para concluir, recuerda siempre que el discernimiento es más que solo un don. Es un llamado a vivir una vida con propósito y con dirección divina. Si has sentido esa sensibilidad especial, esa capacidad para ver lo que otros no ven, no la ignores. Es el Espíritu Santo guiándote, llamándote a ser un instrumento de su luz en un mundo que tanto necesita de su verdad. Usa este don con humildad, orando constantemente por sabiduría y discernimiento. Que nunca busques tu gloria personal, sino reflejar la gloria de Dios en todo lo que hagas. La verdadera esencia del discernimiento es vivir alineado con su palabra, y cuando actúas bajo su dirección, las puertas se abren para que puedas ser una luz para los demás. Así que, ¿qué harás con este regalo que Dios te ha dado? No dejes que la duda te frene. Busca su dirección, escucha su voz y permite que Él te guíe a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y recuerda, no estás solo en este caminar. Hay una comunidad de creyentes dispuestos a caminar contigo y a confirmar lo que el Espíritu ya está obrando en tu vida. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que compartas tus pensamientos y reflexiones en los comentarios. Suscríbete a este canal para más contenido que te inspire a vivir con propósito. No olvides activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Que Dios te bendiga abundantemente y que su Espíritu te guíe siempre en este hermoso viaje de fe y discernimiento.